Queridos siervos de Dios, qué privilegio y cómo la gracia de Dios nos permite. Hoy no sabía que iba a tener este privilegio, no es que no lo sabía, porque el hermano me avisó, el hermano Leo, pero no sabía realmente la dimensión que tenía este encuentro que ustedes hacen como pastores, como siervos de Dios. Vengo de la ciudad de Jujuy, y estoy pastoreando una iglesia en Abrapampa, una iglesia que tiene una ciudad de 20.000 habitantes más o menos. Y bueno, Dios me dio la oportunidad de fundar esa iglesia junto a un grupo de hermanos. También estuve en un grupo de fundación de iglesias con Jorge Fabio Díaz, un misionero también de FEMA, también el hermano Cecilio Ortega, otro misionero de FEMA. Bueno, ellos son los que al principio estaba trabajando con ellos, hasta que me quedé ahí en Abrapampa, que es la capital de la Puna. Jujuy tiene casi el 90% de su territorio, es Puna, ¿sí? Y casi el resto es Yunga, ¿no? Pero la mayoría es un territorio bastante alto, 3.600 metros sobre el nivel del mar, 22 grados bajo cero es lo que soportamos en los inviernos. Y el Señor me llevó ahí en el 2000 y Dios hizo una obra hermosa ahí y me invitó a ser parte de eso. Al día de hoy tengo un corazón que de alguna manera le pide al Señor que hasta lo último me permita seguir siendo útil. En septiembre del año pasado me diagnosticaron cirrosis por genética, que es una enfermedad de libro, ¿sí? Yo nací con eso, se me despertó recién el año pasado. Es una enfermedad terminal y de alguna manera no sabemos cuándo va a terminar. Eso es una cuestión de Dios. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque sea cual sea, ya sea que vivamos o muramos, realmente que lo podamos hacer por la causa de Cristo. Es lo que más anhelamos. Y yo le digo al Señor hasta que dé, Señor, hasta que dé, ¿eh? Sin reservas, sin retiradas. Hay que hacerlo hasta el final. Y cuando pienso en esto, pienso en que la vida cristiana es una vida de desafíos. Es una vida llevada no por la inercia, sino por decisiones de fe. A veces como pastores y como ancianos de iglesia tenemos que encontrar esas decisiones de fe. No podemos simplemente dejar que la inercia y la situación nos vaya llevando. Vamos a tener que confiar en el Señor y preguntarle qué quiere para su amada iglesia, por la cual Él murió, y cuál es mi parte, y qué me corresponde hacer, y qué decisión de fe voy a tomar para realmente cumplir con la comisión que Él nos ha dado. Y nuestra vida a veces ha sido afectada por decisiones de otros, ¿no? Pero la convicción de fe tiene que permanecer. Aquí hay personas que tal vez han sido afectadas o están siendo afectadas por decisiones de otros. Y ustedes se acuerdan de Josué y Caleb y esa generación que pasó, ¿no? Pero que los afectó, porque Josué y Caleb querían entrar a la tierra prometida, pero esa generación y su decisión hizo que ellos tuvieran que volver al desierto. Pero después de 80 años, Caleb sigue con la convicción intacta. Yo voy a tomar ese monte. Y de alguna manera esa es la decisión de fe que él toma, aun cuando la edad ha avanzado, ¿no? Entonces, podés ser afectado a veces por las decisiones de otras personas. Aquí hay ancianos nuevos que tal vez están siendo afectados por ancianos mayores, ¿sí? En su forma de decidir, pero no te rindas. O sea, el Señor quiere que mantengas tu convicción de fe intacta y que puedas hacer lo que Dios ha demandado. Y otra cosa, las decisiones de fe que tomemos como ancianos o como siervos de Dios son decisiones que van a afectar a las próximas generaciones, hermano. Eso es impresionante. Europa está sufriendo las decisiones que tomaron algunos siervos de Dios y están siendo reevangelizados por todos los musulmanes. Y de alguna manera te vas dando cuenta que nos puede pasar a nosotros. El país del norte también ha perdido su fuerza evangelística a pesar de que fue cuna de la teología.
Y sin embargo están retrocediendo con la ideología de género y ahora vamos a ver con este cambio de gobierno. Entonces, las decisiones de fe que tomemos o no tomemos por cobardía va a afectar a las próximas generaciones. Por eso es tan importante. Y por eso los quiero llevar ahí a 2 Timoteo, una carta que seguramente conocemos, pero quisiera simplemente, en estos minutos que tengo, mostrarle lo que implica predica la palabra, ¿sí? ¿Qué es lo que nos toca hacer? Capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo le está diciendo esto: predica la palabra a Timoteo, al enviado apostólico que él tenía, al que tenía que establecer ancianos. Le dice, eso es lo básico, lo esencial, lo sustancial. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque anteriormente, el capítulo 3, versículo 1, en primer lugar, predica la palabra debido al tiempo peligroso. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren, nosotros tenemos que revisar ese contexto en el cual Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y por qué le dice predica la palabra? Bueno, porque los tiempos son peligrosos. Cuando dice estos postreros días son los que comenzaron cuando el Mesías vino, y se refiere a estos días mesiánicos que está viviendo la iglesia. Y la palabra tiempos es interesante, que no tiene que ver con cronos, tiene que ver con kairos. Y más que oportunidad, porque a veces lo hemos resumido al tiempo oportuno, habla de tiempos históricos, habla de épocas. ¿Ah? ¿Cuántos hemos visto películas épicas, ¿no? Y bueno, esas películas nos están hablando de una época de la humanidad. Y esta palabra, tiempos, habla de temporadas, de los periodos de tiempo que ha ido atravesando la iglesia a través de los siglos. Y desde entonces, lo que le dice Pablo, las temporadas peligrosas se han ido sumando, acumulando una tras otra hasta lograr esta época súper peligrosa, más desarrollada, más sofisticada en el engaño, con un sistema de creencias demoníacas que está más eficaz y más sofisticada. Entonces, predicar la palabra, porque los tiempos son peligrosos. Ahora, yo me pongo a pensar cuál será el perfil del discípulo del siglo XXI. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestras congregaciones? Y eso es importante. Miren, la iglesia como discipuladora no cambia. Lo que cambia, ¿saben qué es? Son los desafíos. Nosotros no cambiamos en nuestra fe, en nuestra convicción, en estar basados en la palabra de Dios, pero cambian los desafíos. La iglesia, dice la Biblia, está sólida, permanente, va a triunfar sobre el Hades, sobre el infierno, pero esta iglesia está colocada en tiempo y debe preguntarse qué problemas se enfrenta en cada época, porque cada época va a traer su desafío. Si uno se pone a pensar en la iglesia primitiva, cuando arrancó la iglesia, ahí en Hechos capítulo 2, el primer escenario tuvo que enfrentar el escenario judío, ¿no? Y ahí habían ciertas prácticas cercanas al cristianismo. Los primeros cristianos, por ejemplo, nos dicen que todavía se congregaban en el templo. Juan y Pedro subieron al tiempo de la oración y sanaron al paralítico. Pero la controversia principal en ese momento era con los fariseos y tenía que ver con la interpretación de la ley, el Mesías, ¿sí? Y la historia de Israel y cómo había un movimiento nuevo que era la iglesia de Cristo.
En este primer escenario, los judíos, por ejemplo, eran monoteístas, como nosotros, ¿sí? Creían en un Dios que era espiritual, como nosotros. Creían en los 10 mandamientos, como nosotros, ¿sí? Creían en el matrimonio monogámico, heterosexual, como nosotros. O sea, ni siquiera llegaron a discutir demasiado sobre idolatría en ese escenario judío, ¿eh? Por eso las fundaciones de iglesia eran tan rápido, porque comenzaban en las sinagogas y ya era una sociedad, por así decirlo, una comunidad de fe preevangelizada. Y por eso Pablo podía poner rápidamente ancianos, porque los ancianos ya estaban educados en la ley de Dios, solamente que les prendía la luz mostrándoles que Jesús era el Mesías prometido. Ahora, de repente entra Cornelio, que es el primer fruto de los paganos. Y los paganos ingresan a la iglesia y vienen de un trasfondo totalmente diferente. Son politeístas, son idólatras, son inmorales, practican la homosexualidad, son homicidas. Un romano podía matar a su hijo, a su esposa o a su esclavo y nadie le iba a decir nada. Nadie le iba a decir nada. Yo anoté algunas listas, pero cuando uno ve Romanos 1, 29 al 32 o 1 Corintios 6, 9 al 11, uno se da cuenta cómo era esa iglesia. Solamente 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. O sea, era otro desafío, era otro desafío. ¿Y por qué les hago este desafío, hermano? Porque es un desafío de fe. No te quedes obsoleto como siervo de Dios. Imagínense que hoy se usa celular. ¿Y qué obsoleto quedaría yo con un teléfono que todavía estoy discando? ¿Se acuerdan de esos teléfonos antiguos? Cuando en realidad las cosas han cambiado. Y yo creo que a veces, perdón de la palabra, pero nosotros corremos el riesgo con nuestras faltas de decisión de fe y por falta de fe y tal vez hasta por cobardía de hacer que nuestras congregaciones se queden obsoletas ante los desafíos que trae este siglo. Hoy se charla de otra cosa. En la antigüedad, me acuerdo que en los 80, yo ya tengo 54 años, ¿sí? Se hablaba de la Virgen María, del Papa, del cura, de la confesión. ¿Se acuerdan las discusiones del momento? Pero hoy es transexualidad, homosexualidad, una generación que vive en una cultura porno, donde todo, hasta el más viejo, hasta el más joven, puede a través de un clic ingresar a la pornografía. Hoy han cambiado los desafíos. Entonces, la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Los tiempos son difíciles. El cambio de escenario va cambiando los desafíos. La palabra de Dios no cambia, pero los desafíos sí. El cambio de escenario va cambiando los enfoques. El cambio de escenario va cambiando las cosas que debemos reforzar en nuestra vida y las que debemos reforzar también en la congregación. El cambio de escenario va cambiando las cosas que debemos refutar. Porque antes, me acuerdo que estudiamos sectas heréticas, ¿se acuerdan o no? Y bueno, era importante estudiar sectas heréticas. Pero hoy te vas dando cuenta que ya eso tal vez no es lo que nuestros miembros están enfrentando. Hay otra cosa que están enfrentando. Entonces, el cambio de escenario va cambiando también las cosas que tenemos que refutar. Entonces, si yo me pongo a pensar en todas estas épocas que pasaron, bueno, son un montón. Yo acá anoté alguna, pero no tengo tiempo. Después, si usted quiere, la puede ir desarrollando. Pero, por ejemplo, la iglesia, la primera temporada tal vez fue la del judaísmo y después la del paganismo y después vino el gnosticismo y después vino el Santo Imperio Romano, ¿sí? Y después vino el ortodoxismo y después vino la iglesia política y después vino el movimiento carismático y después vino el subjetivismo, el pragmatismo, el materialismo, el moralismo, la religión pop, donde hoy hay superestrellas cristianas. O sea,
Y lo que está diciendo Pablo es eso. Son temporadas, ¿se entiende? Como capas que se van depositando una tras otras. Ninguno de estos sistemas de creencias se han ido, más bien se han acumulado, fortaleciéndose, perfeccionándose. Todas estas ideas mortales al alma y que Satanás usa para enceguecer a los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, se han hecho más sofisticadas. Entonces Pablo, ¿qué les dice? Predicar la palabra. Predicar la palabra, porque está difícil la cuestión. Y yo quiero animar a todos, queridos siervos, en primer lugar a mí mismo, a un mayor estudio de la palabra, a una mayor entrega, a gastar más tiempo y a empezar a tratar las temáticas que realmente está enfrentando nuestra congregación. El que ya lo está haciendo, que Dios te bendiga. Qué bueno, porque estás tomando decisiones de fe que van a ser importantes para las próximas generaciones. Recuerden que nosotros enfrentamos, como dice ahí, 2 Corintios 10, 3 al 5, fortalezas mentales, argumentos altivos, ¿sí? Entonces, la idea que es que nosotros, a través de la predicación de la palabra, llevemos cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento que vaya en contra de esa obediencia. Y si yo me pongo a pensar cómo tendría que preparar hoy al discípulo, bueno, los discípulos hoy tienen que tener la capacidad para resistir la asimilación del mundo. Los discípulos hoy tenemos que prepararlos para defender su fe, y los discípulos de hoy tienen que tener la disposición de pagar el precio por esa fe. Entonces, Pablo le dice, predicar la palabra. Ahí está el punto. En segundo lugar, predicar la palabra para honrar a los hombres fieles que nos traspasaron esta verdad, hermano. Hay hombres que dieron su vida por esta verdad. Pablo le dice ahí en 2 Timoteo 3, 10 al 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo no le manda a reinventar el ministerio, o a reinventar la iglesia, o a reinventar el mensaje. No, solo tengo que tomar el legado de las verdades fieles de la palabra, de la verdad fiel, y como en un pasaje de postas, empezar a correr. Ese es el punto. A mí se me encomendaron verdades. Hombres de Dios me dieron verdades. Yo estoy trabajando en el Jorge Müller, en Las Delicias, voy una vez al mes. Estoy en 4 sedes más del Jorge Müller a través de Zoom. Y cuando don Roberto Ochoa me dijo, David, y encontró un muchachito ahí en la puna perdido, me dijo, vení y ayúdame en esto. Y realmente a mí me tembló todo, hermano. Porque una cosa es estar pastoreando nuestras iglesias, pero saber que vamos a influenciar a futuros pastores, a futuros ancianos, a futuros misioneros. Y eso es tremendo. Y me obliga a estudiar. Yo doy gracias a Dios por ese desafío. Porque todo el tiempo me está obligando a estudiar, a estudiar, a estudiar. Entonces, predica la palabra para honrar a esos hombres fieles. Yo tengo un Cecilio Ortega que caminaba montañas y cerros y cerros y cerros, se hacía morder por perro, lo apedrearon una vez. Y ese hombre me dijo, vos sabés que en la Puna Jujeña, hay una vez él me dijo, vos sabés que siempre pasamos por Abrapampa. Y Abrapampa es la capital de la Puna. Y estaría bueno poner una iglesia ahí en Abrapampa. Y fue un desafío. Y yo tengo que honrar la memoria de ese hombre. Y yo recibí a Cristo en Zárate a los 18 años, estaba a punto de suicidarme, iba a las vías del tren y yo quería tirarme. Y un anciano hermoso, Juan Mull, un hombre de Dios, que era amigo de Donovkan, ¿no? Eran súper amigos. Bueno, un día también, no sé por qué, yo fui un invisible en su iglesia. Iba y me iba, pero un día me bauticé. Y un día él se enteró que yo después me volví a mi provincia, me buscó, me ubicó
y me empezó a pastorear a distancia. Y cada vez que tenía que tomar decisiones de fe, tenía un hombre de fe al lado. Entonces, Pablo acá le está diciendo, predicar la palabra por esos hombres fieles que te traspasaron la verdad. Te traspasaron la verdad. Ya Hebreos 13, 7 al 9 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y entonces, ¿qué le pide el autor de Hebreos a la congregación? Recuerden a esos hombres de Dios, ¿qué palabra le dijeron? Consideren su vida, su conducta final, cómo terminaron sus días. Esa es la idea de este versículo. ¿Cómo terminaron ellos? Bueno, así tienen que terminar ustedes, fieles, ¿sí? Y imiten su fe. No nos manda a imitar su personalidad, porque todos tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? Pero imita su fe. En tercer lugar le dice, predicar la palabra por el mismo poder de la palabra. Ahí todos conocemos 2 Timoteo 3:16, estamos mirando el contexto de este pasaje. Y dice ahí toda la escritura que es útil, es práctica, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Estaba mirando hace unos días Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y me quedó grabado, David, vos nunca vas a hacer con tus ideas lo que la palabra de Dios puede hacer. Nunca tu retórica humana va a hacer lo que solamente la palabra de Dios puede hacer. Y Spurgeon decía, la palabra de Dios es como un león enjaulado. Lo único que yo hago es soltarlo en una predicación expositiva, profunda, comprensiva. Y eso es lo que hacemos. Cada domingo, cada sábado que nos toca predicar, soltemos el león. Y que Él se encargue. Es viva, es eficaz, transforma, cambia. Esta mañana alguien me decía, ¿qué de la psicología? Bueno, la Biblia, hay personas que piensan, y estoy seguro que en tu congregación y en la mía, hay personas que piensan que la Biblia solo sirve para temas de salvación, para saber cómo llegar al cielo, pero no es suficiente para tratar la mente y el alma humana. Y entonces, ¿qué están haciendo nuestros jóvenes? Como no encuentran respuesta dentro de nuestras congregaciones, la van a ir a buscar al mundo. Ahora, yo no estoy en contra de qué es lo que estudian, ¿se entiende o no? Pero sí estoy en contra. A veces hay jóvenes, hermanos, que me dicen, David, estoy pensando estudiar psicología. ¿Lo hago o no lo hago? Y te ponen en un aprieto, ¿viste? No sé si a usted le ha pasado. Bueno, pero yo siempre les digo, primero entendamos, Freud no tuvo una revelación inspirada. Skinner no tuvo una revelación inspirada. Nosotros tenemos la revelación inspirada por Dios. Lo que primero te recomiendo es que sepas tu Biblia, conozcas la palabra de Dios. Y si después querés ver qué observaciones han hecho en la conducta humana, bueno, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios define la vida del ser humano. No puede definirla ni Freud, ni Skinner, ni todas las escuelas psicológicas. Es la palabra de Dios la que regula la conducta del ser humano, la que regula la mente del ser humano. Entonces, yo siempre digo, trata de tener tu Biblia bien entendida, ¿no? Porque si no, vas a empezar a perderle la confianza a la suficiencia de la Biblia. Y ahí va a entrar cualquier cosa. Voy terminando. En cuarto lugar, predica la palabra debido al mandato de nuestro Dios soberano. Ahí Pablo le dice con solemnidad, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí es un mandato solemne. Mi ministerio no tiene tanto que ser evaluado por la gente. Mi ministerio tiene que ser evaluado por Dios. Por eso Pablo le dice en otro pasaje, procura presentarte aprobado delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo creo que cuando no estudiamos la Biblia y damos sermones
desastrosos, hermanos, deberíamos avergonzarnos. Deberíamos avergonzarnos. Porque el que no se avergüenza es porque tomó tiempo en enseñarle a la congregación con la mayor profundidad posible. Clavar clavos bien profundos y no simplemente cosas superficiales que tal vez no están llegando hasta donde tienen que llegar y no están cambiando lo que tiene que cambiar. La palabra de Dios es una espada de doble filo, penetra. Lo que pasa es que si nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo que la use y meta hasta lo más profundo esa espada, nosotros estorbamos. Un mal sermón, hermano, estorba, no bendice, no ayuda. Y esa es nuestra responsabilidad. En quinto lugar, predicar la palabra debido a la tendencia de las personas al engaño. Dice, versículo 2, que prediques la palabra, quintes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay una pregunta que me llamó la atención mientras leía. En este último tiempo, ¿será la demanda de la gente la que creará a los predicadores? Lo vuelvo a repetir. En este último tiempo, ¿será la demanda de la gente la que creará a los nuevos predicadores? ¿Se entiende lo que trato de decir? O sea, ya el predicador deja de ser fiel a la palabra y empieza a ser fiel a las personas. Y las personas determinan qué tipo de predicación quieren, qué tipo de predicador quieren. Y terminamos en la que ya hizo Aarón. Aarón fue una persona que mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, por la presión de todo ese pueblo, ellos fabricaron el becerro de oro. Y la gran pregunta es, ¿yo voy a terminar así? Al final voy a ser un pastor que termina siendo manipulado por el gusto de las personas, o voy a ser un pastor fiel a la Escritura. Ahora, miren, cumplió Timoteo esto porque ahí en el capítulo 1 de la segunda carta dice, aviva el fuego del don que está en ti. Después le dice, guarda la palabra que se te ha encomendado. Aparentemente por la persecución, Timoteo estaba yendo para abajo. O sea, no estaba cumpliendo realmente. Y entonces Pablo lo tiene que exhortar y decir, ojo. Y cuando le dice, predica la palabra también. O sea, no tengas temor de predicar la verdadera palabra. ¿Y cumplió eso? Sí. ¿Cómo sabemos? Y termino con ese versículo. Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Hebreos 13:23. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. ¿Sí? ¿Cómo llegó a estar en la cárcel Timoteo? Y porque predicó la palabra. ¿Sí? ¿Cumplió? Sí. Y eso tuvo un precio. Fue encarcelado como su propio maestro. ¿Siguió a Pablo? Pablo decía, no te avergüences de dar testimonio de mí. O sea, como diciendo que Timoteo es como que llegó un momento que no sabía si estar cerca de Pablo o no estar, porque eso era como estar cerca de un subversivo al imperio. Y sin embargo, acá vemos que sí siguió a Pablo, honró a ese hombre en su sufrimiento, en su persecución, y él también fue a la cárcel. ¿Avivó el don? Sí. ¿Retuvo la doctrina sana? Sí. ¿Guardó el buen depósito? Sí. ¿Fue fuerte? ¿Fue un buen soldado? ¿Fue un discipulador? ¿Corrió la carrera? ¿Traspasó la posta de la verdad? Sí. Le costó su libertad, hermano. Pero en la bondad de Dios,
dice que él fue liberado. Entonces, en esta noche, este es el desafío que el Señor pone en mi corazón, en primer lugar para mí mismo. ¿Sí? Para mí mismo. Tengo 180 personas a las cuales trato de pastorear lo mejor que puedo. A veces no me sale, hermano. Y a veces me siento solo. Y a veces sufro. Y tengo 2 hijos. Y también ellos sufren conmigo. Y mi esposa, que es una gran mujer de Dios. Pero en medio de todo eso, me refugio siempre en la palabra. Cuando te sientas mal porque todo va mal, ándate a estudiar la Biblia. No hay mejor antídoto, hermano. No hay mejor antídoto. No hay mejor terapia que ir y meterte a estudiar tranquilamente la palabra. Se puede estar cayendo el mundo a pedazos, pero es la palabra lo único que vivifica. Es lo que dice el autor del Salmo 139. Vivifícame conforme a tu palabra. Vamos a orar. Dios amado, gracias Señor por la oportunidad grandiosa de poder estar con estos grandes hombres de Dios. Sabes, Señor, que solamente es por gracia lo que tenemos. Y Señor, cuán inmerecida es la salvación. Gracias por perdonar nuestros pecados y por confiarnos este ministerio. Ayúdanos a honrar lo que nos has legado, Señor. Ayúdanos a levantar en alto la palabra de vida. Ayúdanos a alumbrar a nuestra congregación con la verdad bíblica. Y que en medio de todas las cosas podamos serte fieles hasta el final, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.